Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, estamos terminando casi el libro y quedan pocas semanitas en la cual tenemos que buscar otro. Me encantaría que encontrara otro de Amelia Rodríguez, que sabemos que nos trae mucha información del mundo espiritual. Bueno, venga, vamos a iniciar la oración de inicio que siempre hacemos y a continuación a ver si estudiamos un poquitín el capítulo que nos toca hoy, el 22, y aquí al hombre. Bueno, Padre amado, nos encontramos nuevamente aquí con los presentes, que somos poquitos, pero también hemos de contar que vienen los espíritus también a escucharnos, a aprender un poquitín de estas lecturas, y aquellos que lo escuchan virtual, que de una manera u otra, todos ponemos la intención y el interés de aprender, de estudiar, de saber un poquitín más, para tener más información sobre lo que ocurrió en aquel tiempo de Jesús. Por esto, Padre, te pedimos, por favor, tu ayuda para que podamos entender un poquitín más las enseñanzas que hoy vamos a estudiar. No nos dejes, sabes, de nuestras necesidades de superarnos todos los días. Por esto necesitamos de esta mano poderosa y amiga que es la tuya. Padre, gracias y perdónanos también las cosas malas que habremos realizado durante tantas y tantas reencarnaciones y vayamos a aprovechar dentro de nuestro mundo íntimo las cosas buenas que hicimos para superarnos, para luchar un poquitín más con estas cosas que en aquel tiempo ya fuimos aprendiendo. Gracias, Padre. Gracias también a nuestros guías espirituales que nos ayudan para entender mejor la lectura de hoy. Gracias y vamos a iniciar. Bueno, y aquí al hombre. Dice aquí, su presencia molestaba. Vemos que la presencia de Jesús molestaba en aquel tiempo, o sea que la gente ya no quería ver, pero ¿a quién molestaba? Podríamos pensar. A los fariseos, ¿no? A los romanos, a los políticos, porque estaba diciendo muchas verdades y su presencia más bien les sentaba mal, porque hablaba mucho sobre el amor, el perdón, la caridad, cosa que nosotros en aquel tiempo sepamos que como existe la reencarnación, también nosotros estábamos en aquel tiempo. No estábamos acostumbrados y por lo tanto, si no nos hablaban de esto, mucho mejor. Dice, su pureza y el absoluto desinterés por las nimiedades humanas lo habían tornado antipático a los poderosos. A su autoridad moral aterraba a los débiles que se habían investido de falsa fuerza. A medida que crecía su realidad entre las personas, más aumentaba la ola. Eh, espera un segundo, por favor, que no vamos a ver. Ah, sí. La ola de odios y resentimientos contra él. No se sometía a los dominadores de Roma y de Jerusalén y los respetaba porque conocía sus miserias, pero no los combatía. Aquí nos vamos a detener un poquitín porque actualmente pensamos, ¿no? Yo pienso muchas veces, ¿qué haría si actualmente estuviese Jesús en nuestra sociedad? Sabemos que estamos rodeados de políticos, bueno, pues hay de todos, ¿no? Que seguramente son ignorantes, seguramente miran por su bienestar, pero no importa. ¿Qué haría Jesús si estuviese actualmente con nosotros, ¿no? Vemos que aquí dice que no los combatía, no se sometía a los dominadores de Roma, no lo arrastraban a su terreno y de Jerusalén, pero tampoco los combatía. ¿Ven? Jesús tuvo el ideal de ponerse, ustedes sabéis que en aquel tiempo, años atrás, bueno, años atrás no, que actualmente también los hay animales o caballos o animales que llevan aquello aquí para que no vean por los lados y van siempre rectos, ¿no? Al momento de labrar, al momento de llevar el carro, para que no sean asustados por las cosas que había en los laterales.
Bueno, pues esto es lo que debíamos de hacer nosotros. También llevar esto aquí para centrarnos en las cosas que nosotros nos hemos propuesto. Jesús, si actualmente estuviera con nosotros, tampoco se pondría contra las religiones, tampoco combatería a los políticos. Él simplemente no hablaría del cristianismo, simplemente hablaría de lo mismo que enseñó. Esto es, entre comillas, una opinión mía, ¿eh? Que no sabemos lo que Jesús haría, pero si en aquel tiempo tampoco se puso con los dominadores, con los políticos, con los religiosos, sí que atacaba a los fariseos, porque ellos sabían de las leyes de Moisés, de las leyes de Dios, sin embargo, ¿qué aplicaban? Lo que a ellos les interesaba, no lo que sabían, lo que todo era exterior, ¿no? Que la gente diga, ¡ay, qué gente más buena!, ¿no? Y estos no vamos a ser nosotros, no vamos a ser así, ¿vale? Por lo tanto, si actualmente estuviera Jesús entre nosotros, que esto es una hipótesis, pensemos que Jesús se centraría en lo que vendría a enseñar y no se pondría contra otras religiones, asociaciones, contra religión, no. Por lo tanto, y esto es una gran enseñanza para nosotros también, los que seguimos a Jesús. Olvidémonos de querer cambiar a los políticos. Olvidemos de también querer dominar a los demás. No importan las demás religiones, no importan los demás, importamos nosotros. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con aquello que enseñamos? ¿Bien? Entonces, manifestaciones, ir a defender, ¿no?, una postura, ir a defender un ideal. Yo no lo haría, yo, mejor dicho, no lo hago, porque me centro en lo que realmente he venido a realizar, que es aprender y poner en práctica lo que yo sé. Los demás que hagan lo que quieran, Dios ya pondrá a las personas. Si tienen que hacer presión a los políticos, ya pondrá. Pero yo me quedo en mi casa con los míos y trabajándome yo en beneficio de los míos. Y de mío también, claro está. ¿Vale? Recordemos que no nos involucremos en la sociedad queriendo defender la política, queriendo defender nuestros ideales, queriendo defender un deporte en concreto. Yo no lo hago. Esto queda a cada cual allá con lo suyo, ¿vale? Ellos eran necesarios para sus contemporáneos que se les asemejaban. Sería breve el curso de su realización y él lo sabía. Por eso no se detenía ante nada, dando la impresión de que quería que todo sucediera para que llegase su muerte a fin de que triunfase su vida. Aquí también nos vamos a detener, porque a veces pensamos, ¿no?, que, bueno, una vez moramos, una vez desencarnamos, ¿qué ocurre? Perdón, ¿hay vida más allá de la muerte o no? Pues bueno, pues realmente sí, ¿no? Si recordamos, Jesús se hizo visible después de desencarnar en la cruz, a los 3 días se hizo visible a María de Magdala, que iba a visitar en la tumba de Jesús. Y Jesús la llamó por detrás y le dijo, María, María, ¿no? Y él se dio cuenta de que era él. Y después estuvo también con los discípulos. Y estuvo 40 días con las personas. Sabemos que hay unas leyes divinas que son para todo el mundo igual, sin excepciones. ¿Hay vida después de la vida? Ya decimos después de la vida, porque la muerte no existe. Claro que está. Mirad, si buscáis por internet, por ejemplo, viaje astral, vamos a poner este ejemplo sencillo, viaje astral, encontraréis la cantidad de personas que Dios permite que esto ocurra, donde salen de su cuerpo y pueden viajar.
Alguno puede pensar, bueno, esto es que se ha tomado unas hierbecitas y está alucinando. No. Bueno, es que a lo mejor ha tomado un poquito de alcohol y no. Dios permite, en conjunto con la voluntad de los nuestros guías, que podamos salir del cuerpo. Y muchas veces esto ocurre. Y ocurre durante el sueño. Mientras estamos soñando, nuestro cuerpo duerme y nuestro espíritu vuela al más allá, donde podemos ver y convivir con nuestros padres, con aquellas personas que hemos amado, con nuestros hijos, si se han adelantado a nosotros, con nuestros amigos. Podemos estar con ellos. Y podemos pensar, y a mí me gustaría ver a mi padre, a mi madre, para que me demostrara que el mundo espiritual existe. ¿Cuántas veces en el sueño estamos soñando? Y no es un sueño, es realidad. ¿Vale? No pensemos que, bueno, pues el más allá es un dogma, es algo que hay que creer, es algo que quizás... No. Si podemos salir del cuerpo, señal que yo no soy el cuerpo. Yo no soy el cuerpo, soy un espíritu que habita ahora en un cuerpo y que al desencarnar yo continuaré vivo y que podré ir al más allá con los míos. Tengamos esto claro. Por esto es tan importante la actitud que hemos de tener actualmente. ¿Cómo nos comportamos? Seguimos porque si no, no vamos a, no vamos a llegar a terminar. Desde la muerte de Herodes el Grande, Palestina estaba en conflicto que se arrastraban desde su enfermedad. En la demencia del poder, su crueldad se hizo insoportable. Estamos hablando de Herodes el Grande. Y temiendo no ser llorado después de su muerte, tanto como él quería que se le llorase, dio orden de que fuese aniquilado los judíos ilustres que habían mandado apresar en el hipódromo, dejando además instrucciones para que los guardacosta mataran también a su hijo Antípatro. Vemos que la muerte estaba siempre, ha estado siempre en la mente de los humanos. ¿Para qué? Porque si, ay, pobrecito, ¿no? La gente lloraba y de esta manera se pensaba que él iría al mundo espiritual, iría al cielo, iría al mundo de los elegidos. El reino quedó dividido entre sus otros hijos, incapaces y pusilánimes, a excepción de Herodes Antipas, uno de los hijos de Maltace de Samaria, su cuarta mujer, quien había mandado a degollar a Juan Bautista a instancias de su sobrina Salomé. Se sucedieron entonces interminables actos de violencia, perpetrados también por Arquelao, etnarca de los territorios de Judea, Samaria e Idumea. Este, incapaz de frenar los acontecimientos en Jerusalén, convocó al ejército y, en un baño de sangre, siempre la sangre entre medio para dominar, para ser los mejores, para ser dioses aquí en la tierra, y en un baño de sangre segó 3.000 vidas. Imaginemos la humanidad, ¿no? Después fue exiliado a Viena aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo por orden de Augusto. En medio de tanto desorden, Palestina comenzó a ser administrada por procuradores militares, de entre los cuales se destaca Poncio Pilatos. Sabéis todos de Poncio Pilatos, ¿no? Que se tornó famoso debido a los acontecimientos que marcaron su periodo, con la prisión, juzgamiento y muerte arbitrarios de Jesús. El poder religioso, confundiéndose con el civil y el militar, creaba en el país una indefinible red de intrigas, sospechas y persecuciones que tornaban insoportable la vida de personas brillantes. Los triunfadores de un momento
eran en otro instante combatidos por temor a que derrotaran a sus jefes, y las amenazas se sucedían formando tramas peligrosas. La fortaleza Antonia, al noroeste del monte del templo, vigilaba inquieta Jerusalén, desafiando el poder del Sanedrín y la prosapia exagerada de los sacerdotes. Es en este escenario de perturbación y pasiones que se encontraba Jesús. Después de haber sido apresado sin culpa formal, Jesús fue apresado sin culpa formal, ya que no hubo un juicio donde se lo culpó, ya que no había culpa en él, y vencido traicioneramente por el amigo imprudente. Me gustaría que viéramos aquí, ¿no? Esta palabra tan bonita de Mela Rodríguez. No dice el culpable, dice, y vendido traicioneramente por el amigo imprudente. Sabemos que estamos hablando de Judas Iscariote. ¿Por qué ocurrió? ¿Fue egoísta por el dinero? No, fue un amigo imprudente. Nos damos cuenta, porque después de darse cuenta del error que realizó y el gran arrepentimiento que tuvo, cogió y se ahorcó. ¿Podía haberlo hecho distinto? Tenía que haberlo hecho distinto. Esto no estaba dentro de los planes de Judas Iscariote, de que hubiese traicionado a Jesús y que encima se hubiese suicidado. Porque él, dentro de aquel fallo que tuvo, enorme, podía haberse restablecido, trabajando en beneficio del cristianismo, haciendo como hizo Simón Pedro, que lo que hizo fue hacer la casa del camino, donde allí recibía enfermos, donde practicaba la caridad a los demás, donde hablaba del cristianismo. Esto podía haber hecho eh, Judas Iscariote. Sin embargo, el gran arrepentimiento lo llevó a una situación peor. Él fue llevado ante Poncio Pilatos, quien desconocía las intrigas y astucias religiosas de este pueblo apasionado y vengativo. Vemos que dice intrigas y astucias religiosas. La religión estaba por detrás, el judaísmo estaba por detrás y machacando al pueblo para que se pusiera en contra. Sigue diciendo, aguardando a un Mesías que le concediese el mundo, repudiaba a Jesús que le ofrecía paz. Podríamos pensar que Poncio Pilatos, los políticos de aquel tiempo, incluyendo los judíos, estaban esperando a un Mesías que viniese, que llevase la guerra, ¿no? Por el mundo, limpiase en revolución y allanase los conflictos con más guerras, con más muerte y más sangre. Pero este revolucionario trajo la paz, habló de la paz, del amor, del perdón, y dio muestras de ello. No es que simplemente lo habló y por este motivo no lo querían. Sabemos que los judíos están buscando todavía o están esperando que venga el Mesías prometido, el Mesías, ¿no? Sin darse cuenta que el Mesías ya ha venido, porque ellos esperan todavía un dominador, un guerrero donde coja la espada de fuego y pueda arrasar con la gente mala de nuestro mundo, de nuestro planeta. Pero yo me pregunto, entre comillas, qué poca gente quedaría buena si viniese este guerrero para limpiar con las gentes más bien orgullosas y vanidosas, ¿no? ¿Cuántos pocos quedaríamos? Bueno, yo tampoco quedaría, ¿eh? Prefería la transitoriedad terrena a la donación eterna y para conseguir se valían de todos los instrumentos imaginables. Después de dialogar con el prisionero y de deslumbrarse con su altivez, Pilatos no encuentra en él ninguna conducta y pensamiento pasible de punición que lo desacredite. Por eso intentó negociar su vida con la del asaltante Barrabás sin tener éxito. Aquí hay un gran fallo y vamos a analizar un poquitín esto porque es de suma importancia.
Sabemos que Pilatos no encontró en él ninguna cosa para poderla acusar. No se ponía en política, no se ponía en religión, simplemente hablaba de amor, de perdón, curaba a la gente. Es verdad que curaba en sábado, pero esto no hay para crucificar o para matar a alguien. Sabemos que detrás de todo estaban los fariseos que estaban empujando a toda esta agresividad y a la multitud. Dice aquí. La alucinación que se había apoderado de la masa, sustentada por profesionales instigadores del odio que se mezclaban entre ellas. Habían los fariseos y otros más que no les interesaba Jesús y por esto estaban intentando mirar de someter a Jesús, de apartarlo de la sociedad. Bueno, aquí podemos también analizar un poquitín ¿cómo se llama? A Pilatos, donde cuál era la actitud que tenía que haber tenido Pilatos en estos momentos. Vemos que entregó a Barrabás a cambio de Jesús. Bueno, la iniciativa es buena, porque Barrabás era un suicida, un asaltante, alguien que robaba, ¿no? ¿Y qué podíamos hacer para liberar a Jesús? Bueno, pues podíamos liberar a Jesús y a consecuencia matar a Barrabás. Sin embargo, la gente no quiso. Los mismos fariseos enaltecían a la muchedumbre y lo que hacían era no, que maten, que crucifiquen a Jesús, que crucifiquen a Jesús. Después, viendo que no podía Pilatos, no podía cambiar la situación, él pensó, bueno, pues voy a fustigar, a darle con el látigo a Jesús, a ensangrentarlo para que después viendo entre medio de la sangre, se apiaden de él y dijeron, bueno, pues como ya está muerto, lo dejamos. Y de esta manera poder evitar la crucifixión. Sin embargo, la gente aún continuaba gritando muerte a Jesús. Esto aquí abajo lo aclara un poquitín. Dice, el héroe provocaba envidia, mientras que el réprobo que inspiraba desprecio es aceptado porque sirve de base a otros semejantes suyos más astutos que se destacan gracias a ellos. Jesús no debía continuar vivo, pensaban los célebres del poder temporal, y Pilatos no sabía cómo solucionar honradamente la cuestión. Nos damos cuenta que Pilatos se encontraba entre medio de esta situación, que el pueblo se le estaba en contra porque querían matar a Jesús, porque el pueblo estaba sofocado o estaba alterado por los que estaban detrás, que esto actualmente también pasa, ¿no? Y sin embargo, ¿qué hago yo, no? Bueno, entonces vamos a analizar un poquitín lo que tenía que haber hecho, entre comillas, que nadie sabe cómo lo que se podía encontrar, ¿no? Realmente, si hubiese Pilatos salido a la calle, no él, sino hubiese hecho mandado a los romanos a esparcir la muchedumbre, posiblemente todo se había terminado. Y podía haber cogido a Jesús y liberarlo y cambiarlo de pueblo para que no hubiese habido alteraciones o otros problemas. Dice aquí, pusilánime no impuso la autoridad que la ley romana le concedía. Él podía haber dicho, este hombre como tal es inocente y yo no voy a crucificarlo, voy a poner mi autoridad, pero claro, detrás estaban los religiosos, los políticos, estaba César. Entonces, para terminar con este problema, que él quería terminar con este problema, ¿qué hizo? Bueno, pues se lavó las manos y pensó, vosotros lo queréis crucificar, haced con él lo que queráis. Y esto no tenía que haberlo hecho, porque él tenía la autoridad para poder cambiar esta situación. Sin embargo, en el momento oportuno se lavó las manos. Y después, más adelante, que creo que tocará la semana que viene, hablaremos de
el tiempo que se estuvo lavando las manos, siempre se veía, eh, Pilato siempre se veía las manos sucias y tuvo la manía de lavarse las manos muy a menudo. La semana que viene creo que tocaremos esto, ¿vale? Pilato sabía que era justo, sin embargo se dejó arrastrar por el pueblo, por los religiosos, por la política y más que nada para que no dijeran qué está ocurriendo en tu ciudad, que no estás controlando la situación. Entonces se la bola, ¿lo queréis matar? Allá vosotros. Cosa que no hay que hacer. Hemos de ser responsables. Entonces nosotros, ¿qué estamos aprendiendo de esto? ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos actuando como Pilatos, que nos lavamos las manos bajo nuestra responsabilidad que deberíamos de tener? ¿No estamos lavando las manos? ¿O por lo contrario, hacemos las cosas que nos pertenecen? Tenemos la autoridad para decir, no, este hombre es inocente, por lo tanto, nosotros ponemos esto encima de la mesa para nosotros. Seguimos. Antes ordenó que lo azotaran y lo flagelaran para calmar a la turba que se nutre de sangre inocente. Bueno, lo dejaremos aquí, pero me gustaría leer también este punto que es muy importante, que lo leeremos la semana que viene también. Cicerón consideraba que la crucifixión era la más cruel y repugnante de las penas que los romanos aplicaban a los esclavos rebeldes y a los criminales bárbaros. Imaginemos la gente que pidió la pena de la crucifixión, que era la más terrible de todas. En Jerusalén estaba reservada a los criminales comunes. ¿Cómo podemos la gente pensar como Jesús, ¿no? Que sea un criminal? Y pensemos que en aquel tiempo, ¿no? La crucifixión, eh, sabemos que estaban clavados por los brazos y los pies. Y esto lo que hacía era romperse por dentro las personas. No se morían, aparte de morirse desangrados, hay gente que dice que era por la palma, hay gente que dice por la muñeca, no importa. Por los pies también, ¿no? Entonces, al estar tantas horas así crucificado, resulta que el cuerpo se rompe por dentro y morimos asfixiados porque los pulmones dejan de respirar, dejan de coger oxígeno y desencarnamos o morimos rotos por dentro. Y entonces, para adelantar la muerte, porque era tarde, con Jesús era tarde, perdón, ahí la carraspera. Era tarde, eran las 3 de la tarde, ¿y qué ocurrió? Los, los mismos romanos cogieron un romano que había ciego y cogió, le dijo, aprieta aquí con la lanza, porque ellos les sabía mal tener que hacer esto, ¿no? Y el señor ciego apretó con la lanza y al momento murió Jesús o desencarnó Jesús. Pero ahora no recuerdo el nombre del romano que era ciego, no recuerdo el nombre, y en aquel momento la virtud de Jesús hizo que el ciego viera. Vemos como hasta en el momento más oportuno, donde tenía que haber castigado por matarlo, aún le recobró la vista. Bueno, entonces, analicemos estos temas, estas cosas que estamos estudiando en beneficio nuestro. ¿Cómo yo me comporto? No hace falta que nos llamemos espíritas, porque algunos de nosotros dirán, no, no, es que yo no soy espírita. Me encantan estos capítulos, me encantan estas enseñanzas, pero espírita no soy. Bueno, pero tengámonos o llamémonos cristianos, que es muy importante. No tengamos vergüenza de decir que somos cristianos, ¿vale? Venga, pues la semana que viene más continuaremos por este capítulo
que aún ahora viene, a continuación viene más fuerte. Y os invito para que la semana que viene también podáis estar junto con nosotros para poder aprender este libro. ¿Vale? Venga, pues lo dejamos aquí, vamos a hacer la poquita oración. Gracias, Padre amado, por estas lecciones tan ennoblecederas y tan enriquecedoras a la vez. La verdad es que no queremos ser como estos políticos de entonces que enaltecieron y subieron a la muchedumbre para que se pusieran en contra de Jesús. Nos damos cuenta de que la reencarnación existe, por lo tanto, no sabemos quiénes habremos sido nosotros en reencarnaciones anteriores. De por seguro, Padre, que no hemos sido personas buenas, no hemos sido gente destacada en el bien y en el amor. Sí que cabe la posibilidad que habremos sido destacados en el mal y en la perversidad, porque de lo contrario estaríamos o nos encontraríamos en otra disposición, en otra evolución. Te agradecemos, Padre, la virtud que nos das también de borrar nuestro pasado, porque ¿qué sería de nosotros si viéramos realmente las muertes que hicimos en reencarnaciones anteriores, si viéramos nuestra violencia, si viéramos realmente cómo nos comportamos delante de la sociedad, delante de la familia y delante quizás de aquellos que amábamos? Gracias, Padre, por esta bondad que nos des a todos y nos dejamos aquí hasta la semana que viene, si tú lo permites. Gracias, Padre. Y gracias también a vosotros por escucharme. Nos vemos.